Bienvenidos a Spread the Bars, donde conectamos a la gente a través del arte. El día de hoy vamos a hablar de Mike Shinoda, miembro y cofundador de Linkin Park, también conocido como Fort Minor, y su álbum en solitario Post Traumatic. Yo soy Daniel Fernández, hablando desde Berlín, Alemania. Y yo soy José Alejandro Rivero, hablando desde Caracas, Venezuela. Recuerda que somos Spread the Bars en cualquier lugar del internet. Estamos en YouTube. Denle a suscribirse, para ustedes es un link, para nosotros es muchísimo. Estamos en Spotify. Spotify ya está disponible en Venezuela, nos pueden escuchar desde allí, desde su app. Estamos también en Telegram, donde compartimos información sobre este proyecto. Instagram, pues, con más contenido multimedia adicional a la grabación del episodio. Y así arranca esto. I wish I knew where to start. Instead, I watch myself fall. I promise you that I would call, but I can't. I'm just hardly awake. I'd rather sleep over again while I cry and breathe. Nothing makes sense, and when I sing about you is all that I think of. And maybe I'm crossing the line. Maybe it's my brood in disguise. Maybe my bruises are lies. Maybe my pain is a lie. Maybe it's okay to be right, about to break and not try to stop this time. Maybe I'll hold it together tonight. Maybe I'll find you and it will be fine, 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 fine. I'm tired of this grief, tired of this belief, tired of enemies bothering me with fake amnesties. Not many were there when the pain was at its peak. Now that I'm better, you claim that you helped me? Nah, this goes better recon, my Splinter Cell skills. I can make an album using only Thompson Steel Kill. Running from my shadows long enough, now I just sit still. Meditate on my pain, let it heal. That's what real is, illest lyricists you'll find, spitting the lyrics and beats made by my many alter egos. I'm hard to define. I flow in any mode, making it up as I go with my rhymes. Yeah. Lift off, back with the rap that lacks any flaw. Been in a space lessons, XCRO became a misspelled Linkin Park. Some hating on me when I owe you nothing at all, except to my family and friends, Robert, Dave, Yo, Chester, Mike, and God. Ali and I said the podcast world on fire in every form. Can't hear any complaints, we must be probably wrong. Some say, I think we proved them all wrong. Lo que este verso representa lo entenderá quien sale en su corazón, yeah. Spread the bars, yo. 008 8 Venezuela, papi. Yeah. Ok, para comenzar, lo primero que me gustaría es que pensemos primero en el punto de vista del artista, ¿no? Cuando hablamos de Mike Shinoda, estamos hablando de una persona que pasó más de 2 décadas, si no me equivoco, trabajando junto con Chester Bennington en el proyecto Linkin Park. Y esta relación entre Chester y Mike es parte central de lo que queremos discutir el día de hoy. Primero me gustaría como que conversar sobre Mike como persona, porque yo soy un tremendo fan de Linkin Park y de cada uno de sus miembros. Y siento que a través de lo que vamos a hablar sobre Mike, podemos llegar a entender no solamente las personas que hemos hablado anteriormente, o de las que hemos hablado anteriormente, sino también un poco más de nosotros, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña como reseña o cronología de Linkin Park y de Mike, pero muy muy breve, muy por encima, bastante no profesional, porque queremos como que enfocarnos más en la parte de Mike como persona que en todos los detalles de Linkin Park. Pero es importante entender Mira, que... ¿Cómo? Antes de que arranques, te voy a agradecer por presentarme a Mike, porque obviamente había tenido referencias de Linkin Park, y quizás es un cuento que podemos dejar para más adelante, pero creo que el hecho de que me hayas presentado a Mike y conseguimos con los trabajos que él ha hecho, me nutrieron bastante, y más porque él representa un estilo que me ha gustado los últimos años.
por ejemplo, al principio del álbum que vamos a hablar hoy, me recordó mucho el trabajo que ha venido haciendo The Kid Laroi. Ujú. Entonces, como que ese tipo de sonido que es como muy característico me encanta y me encanta que comencemos repasando la vida de Mike desde algún punto de vista. No, me alegro. Bueno, o sea, yo me estaba muriendo por presentarte Mike, principalmente porque más allá de músico es también un artista visual y siento que eso te puede inspirar a ti para ver todas las posibilidades que tiene la gente en el arte. O sea, nunca limites tus sueños. Eh, Sí, entonces nada, para comenzar hablando de como que la cronología, empezamos en 1996 cuando Mike Shinoda junto con otros miembros deciden formar la banda Zero, no Linkin Park, que básicamente es como el antecesor a lo que se transforma Linkin Park. Y para los que no entiendan el nombre, Linkin Park realmente proviene de un lugar donde ellos se encontraban, si no me equivoco, que se llamaba Lincoln Park. Y no sé si es por copyright o por qué, pero decidieron nada más llamarlo Linkin. Y bueno, se volvieron un éxito viral. En fin, en el 96 empiezan con Zero, pasan por diferentes miembros y poco a poco se van conectando. Si no me equivoco, Mike conoce a alguno de los miembros en el colegio o en la universidad. Era como que un grupo cercano que poco a poco como que conocían a las personas necesarias. Sí, Este... siento Ajá. que eran como amigos que comenzaron siendo, cuando leemos esa parte, eran como amigos que comenzaron haciendo música, que quizás Sí, la tienen como un hobby, como alguna afición, y terminan formando una banda. exactamente. Algo que me llamó la atención de esto, o sea, que por ejemplo mencionas de que primero comienza con Zero y, no, y luego es que vemos Linkin Park, Ujú. es como a veces solo necesitamos empezar para comenzar a entender de qué va nuestro proyecto. Porque Exacto. podemos planificarlo, podemos hacer muchas cosas, pero siempre hay como que muchos agentes que no dependen de nosotros, que van moldeando el proyecto y simplemente es lo que dicen todos y es completamente cierto. Solo empieza y ahí mismo tú vas a comenzar a entender y a darte cuenta hacia dónde tu proyecto va a ir caminando. Y esto me parece demasiado interesante que también haya pasado con ellos. Exacto, sí. Entonces nada, ellos empiezan formando esta agrupación, eventualmente consiguen a Chester, que creo que él había, no sé si él mandó unas demos y así fue como que lo escucharon la primera vez o si lo encontraron en algún lugar, pero la historia es como que Chester es como el último miembro o uno de los últimos miembros que se une Ok, y ellos empiezan a tocar juntos y están como en ese mundo de ser una banda de rock en los 90 haciendo una mezcla de estilos loquísima. Y es más, si escuchan alguno de los demos de Zero, se darán cuenta que la gran mayoría de esos temas terminan transformándose en temas para Hybrid Theory, que sería el primer álbum de Linkin Park, o terminan siendo básicamente como el esqueleto musical de lo que conocemos hoy por Linkin Park. Es súper interesante ver esa evolución ahí. Ahora, con respecto a lo que hace Mike Shinoda dentro de la banda, es difícil de describir en una sola cuestión, porque Mike no solamente toca guitarra rítmica, piano y teclado, escribe, canta, rapea, hace... produce. Exacto, produce, hace mezclas, o sea, él es básicamente un music producer integral. Sí. Y cada uno de los miembros Bueno, tiene... ¿Sí? Dime. sí, tengo entendido que In the End sale casi, o sea, básicamente de él. El hecho de componer esa canción que se transforma, creo yo, en uno de los hits más importantes de Linkin Park. Ajá, sí. O sea, no estoy muy claro de ¿cómo se llama? La parte de Hybrid Theory, de cómo son las canciones, pero estoy escuchando hoy un par de demos de Zero y bueno, si tenemos en consideración que él es de los que componen la gran mayoría de las cosas, probablemente hay una gran influencia de él ahí. Pero un detalle que es interesante es que, y lo puedes ver en entrevistas como también lo puedes ver en la música, es que Mike, sin importar qué tanto haga, o sea, qué tanto porcentaje de input haya tenido una canción, nunca suena como si fuera algo... em,
Como, vamos a hacer un ejemplo, o sea, en el caso de Kanye West o de DJ Premier o de estos Ok, artistas que tienen como un signature sound, ¿sabes? Que tú cuando escuchas ok. ciertos sonidos sabes que son exactamente ellos y que es siempre lo que hacen. En el caso de Mike Shinoda, Drake. exacto, en el caso de Mike Shinoda Creo que es Drake es el como que... caso más duro. Sí, exacto. En el caso de Mike Shinoda, él tiene sonidos característicos de él, pero él puede pasar completamente desapercibido una canción y hacer como que volverse parte de esa canción sin necesidad de como que show off, como de que estar en primera plana. Y eso me parece súper interesante porque cuando estás en una banda con 6 personas, con estilos de vida completamente distintos, con gustos musicales completamente opuestos a veces, em, siempre hay la posibilidad de que haya una persona que se quiera como que poner por encima de todos. Pero en el caso de ellos, lo bonito es que la música siempre era como una mezcla de todos. O sea, tenías como que una parte que había un rap, que eso suena bastante como Mike. Luego tienes la batería, que si no Sí. me equivoco, sí, la batería que si no me equivoco la hace Rob. Luego tienes ya, déjame leer acá por si acaso, para no pelarme nada. Ajá. Tienes, por ejemplo, los gritos y todas las vocales que la gente siempre corea en los bares es Chester. Luego tienes la percusión y todo lo que es la parte de batería que siempre es increíble y que es lo que mantiene el tempo de esas canciones, que es Rob. Luego tienes a Brad Phoenix Delson, que se encarga de la guitarra, usualmente como guitarra principal, aunque también a veces tiene cambios. Mentira, Brad es el de la guitarra, Phoenix, que es Dave Phoenix Farrell, me equivoqué, es el del bajo, y cada uno de ellos como que, a pesar de que son instrumentos y que no tienen voz, tú sabes que ellos están tocando ese instrumento por la forma en cómo tocan. Luego tienes a Mr. Han o Joe Han, que se encarga de hacer de DJ y también a veces toca el teclado. Y como que el elemento que los une, en cierta forma, es en ciertas partes es Mike Shinoda y sus conceptos y las vocales y toda la cuestión. Pero creo que más allá de una persona que los una, es una propuesta que los une. Y esa propuesta es un sonido que trata de reinventarse siempre. Entonces nada, con esta gran extensa descripción de Linkin Park podrán ver que hay una gran influencia de Linkin Park en Mike Shinoda y viceversa. Y eso es importante destacar porque cuando estamos hablando de esta relación entre Chester y Mike, tienen que entender que ellos no solamente eran personas que tocaban música juntos, sino básicamente crecieron como dos familiares juntos y a todo el mundo que formaba parte de la comunidad de Linkin Park le pegó la partida de Chester porque era una comunidad y sigue siendo una comunidad bastante unida, bastante respetuosa, bastante empática. Y creo que bueno, con las canciones que son tan vulnerables, la gente como que se sentía identificada porque todos hemos pasado por momentos donde nos sentimos mal o donde sentimos que estamos en el final o que estamos numb de todo el dolor. Y por qué es importante recordar como que todo este camino que Linkin Park tuvo. Porque ese camino que no solamente los inspiró a ellos, sino que también inspiró a muchísimas artistas y bandas y toda clase de arte que ha salido después de ellos, es porque el impacto que ellos tuvieron es precisamente lo que no vamos a estar como que enfocándonos ahora, sino tomar esta parte que es como el mainstream, por decirlo así, el crecimiento que ellos tuvieron y ahora ver el otro lado que es la parte humana. La parte, por ejemplo, donde Chester hacía chistes inapropiados y todos se reían, pero era como este humor que para poder entenderlo tenías que conocer a Chester. O para poder entender a veces las dinámicas entre ellos tenías que pasar tiempo con ellos y no era solamente como hoy en día que ves un video en una red social y ya crees que tienes una idea, sino al contrario, eran como que ellos tenían una dinámica mucho más que, no sé si más clásica, más tradicional o cómo decirlo,
pero es una dinámica que hoy en día no sé si hayan artistas o si hayan inclusive propuestas artísticas en general que tengan esa conexión. ¿Y por qué hago todo esto como énfasis y reitero en la conexión, en la comunidad? Porque si bien hay una parte de la comunidad que siempre fue bastante abierta a Linkin Park, también ha habido partes de la comunidad que siempre criticaban el cambio de sonido o el cambio a nivel estético. Y estos cambios son importantes llevarlos a cotación acá porque también son partes influyentes de lo que vamos a hablar después. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero que, por ejemplo, cuando ellos sacan Hybrid Theory, que es su primer álbum, ellos están con un estilo nu metal, con rap y con diferentes sonidos experimentales que pegaron y que fueron excelentes. Y como todo ser humano, buscaban la novedad, buscaban cambiar de sonido, buscaban algo que los identificara. Y ellos no se iban a quedar con el sonido de In The End por mucho tiempo. No porque no les gustara hacer esas canciones, sino porque, de nuevo, como seres humanos, todos buscamos algo que nos haga sentir como interesados en algo nuevo. Y a medida que pasa el tiempo, cada álbum tiene un sonido distinto, tiene un concepto distinto, una identidad visual distinta. Y hay personas que tomaron ese cambio como que se vendieron, como que lo que estaban haciendo era en contra de sus principios. Y eso básicamente era como que un running joke cada vez que sacaban un nuevo álbum. Siempre era como que, bueno, el álbum anterior de Linkin Park era mejor que el nuevo. Y lo cómico de eso es que si tú escuchas cada álbum a nivel individual y no los comparas, todos son increíbles. Pero si tratas de compararlos, sobre todo si tienes un gusto musical muy particular, vas a sentir como que en algún punto ellos o se venden o algo por el estilo, pero ahora, y esto es como que Pero, Dime. o sea, el público consideraba que ellos cambiaron su sonido por volverse mainstream o porque la industria o la disquera lo sometía a eso, como por intentar hacer música popular, de alguna forma, música pop. Exacto, o sea, como que una parte de la comunidad decía eso, que nada, que el sonido va cambiando acorde a lo que fuera comercial, a lo que fuera, lo que la gente le gustara, pero realmente, si tú agarras todos los álbumes de Linkin Park y los unes en una licuadora, probablemente lo que vas a escuchar son las influencias de cada uno de estos integrantes mezcladas. Es más, si escuchas la Claro, música de Mike Shinoda es hoy en que, dime. Dime. ajá. Ok, No, que dime, creo que dime. el ejercicio más claro puede ser agarrar el álbum debut de Linkin Park y compararlo con One More Light. Exacto. Y creo que cuando ellos sacan o van a soltar este último álbum en el 2017, ellos le hablan mucho a los fans diciéndoles como que estamos haciendo cosas distintas, estamos haciendo sonidos distintos. Como que, tipo, esperamos que ustedes lo aprecien y aprendan de esto tanto como nosotros lo estamos haciendo en todo este proceso de composición. Y es Ujú. algo que tú y yo hemos hablado mucho en los últimos episodios porque no podemos pretender que los artistas se queden siempre haciendo lo mismo, así como Ujú. nosotros no siempre hacemos lo mismo cualquier ámbito de nuestra vida. Y cuando Exacto. siempre hacemos lo mismo y llegamos a esa rutina, creo que comenzamos a ser personas infelices porque no experimentamos, no tenemos conocimientos nuevos, no nos adaptamos a la nueva forma en que el mundo piensa y las nuevas generaciones van también cambiando el mundo. Entonces sí me Sí. parece como interesante todo esto que logra Linkin Park y desde el punto de vista de Mike, más por lo experimental que él puede ser y todas las influencias que él puede tener, que obviamente lo vamos a ver ahora en Post Traumatic, porque eso es un álbum que te pasa por muchos sonidos y desde lo más suave hasta lo más pesado y a mí eso me parece demasiado brutal. Ujú. Sí. Y sí, o sea, la cuestión con el sonido de Linkin Park es que si tú escuchas la música que Mike Shinoda ha sacado desde la época en que empezó Linkin Park hasta hoy, te vas a dar cuenta que muchas de esas influencias que escuchas en Linkin Park todavía las escuchas en Mike. O sea, por ejemplo, Mike tiene canciones que suenan rap pesado, boom bap, conscious rap, y de repente te saca una canción electrónica donde está cantando a lo Sí, Depeche Mode. O sea, tipo, Mike Shinoda siempre fue un tipo experimental y cada uno de ellos también tenía su sonido experimental. Y creo que en esa época la gente que se identificó demasiado con Hybrid Theory y que eran, por ejemplo, fans del metal, por ejemplo, les pegó demasiado ese cambio, pero para la gente como yo, por ejemplo, que siempre buscaba un sonido nuevo y entender al artista, más allá del arte que sacaban, es algo
Nada, pues que es más interesante. A pesar de que cuando One More Light Sí, salió al principio, a mí me costó también porque o sea, el álbum anterior fue Living Things en 2012 y luego sale The Hunting Party en 2014, que es un sonido metal así pesado. Y luego en 2017, cuando sale One More Light, era una época donde habían bastantes artistas que estaban haciendo sonidos como pop o más suaves. Y cuando tú escuchas One More Light en ese año, te puedes sentir un poco como que, oye, ¿será que se están vendiendo porque son parte de una disquera mayor y tienen que, a juro, como que buscar la forma de salir? O quizás es la propuesta que a ellos les interesa porque están en una etapa de su vida donde eso es lo que les resuena. O sea, por ejemplo, One More Light tiene canciones que claro. son bastante como... Tienes que haber pasado por ello para entenderlo. O sea, por ejemplo, Sharp Edges, que es la última canción del álbum, Ajá. trata básicamente de heridas que uno se hace y de cómo, en el caso de lo que dice Chester, que mi mamá me dijo que no me hiciera daño, que no corriera con tijeras, pero sin embargo, como que estaba corriendo con las tijeras y me corté y estas heridas, cada herida tiene, cada cicatriz cuenta una historia. Y si lo lees desde ese punto de vista y piensas en el mind state que podría haber estado Chester o la banda en ese momento, es algo bastante frágil y vulnerable. Pero si piensas en una canción Sí, pop y como que no tratas de entender el mensaje, entonces parece como cualquier canción en la radio. Por eso es que, o sea, cuando... Cuando Linkin Park, cuando la gente analiza la música de Linkin Park, siempre tienen que pensar que son 6 adultos con familias, con historias, con cualquier cantidad de cuestiones que les han pasado, que utilizan el arte como un método de expresión. Y no necesariamente tiene que ser un método comercial. O sea, literalmente... sí, exacto. Ajá. O sea, fíjate que con Paramore pasó algo muy parecido. Sí, sí. No sé si fue más o menos el mismo año, pero Paramore obviamente en las últimas canciones cambió, creo que también radicalmente el sonido que ellos traían. Y te voy a decir, las últimas canciones que ellos sacan a mí me encantaron. Y Ujú. eran canciones que creo que empezaban a soltar el rock y comenzaban a hacer muchísimo más pop. Pero a mí, o sea, yo creo que eso también te demuestra lo diverso que es un artista. O Ujú. sea, el hecho de que obviamente ellos no están componiendo solo por un género, ellos están componiendo música en general. Y muchas de las influencias de un artista en cierto género no provienen netamente de ese género, sus influencias son muy diversas. ¿Sabes? La referencia de Linkin Park pudo haber sido de la banda más metal de la época Ujú. hasta la persona más hip hop también de la época. Y yo creo Sí. que eso enriquece muchísimo un proyecto. Exacto. O sea, bueno, por lo menos en el caso de Mike Shinoda, como ancla de este episodio, el Linkin Park tiene un EP junto con Jay-Z que se llama Collision Course, que sacaron en Sí, 2004. exacto, Exacto, y es exacto. literalmente agarrar una canción de Linkin Park y una canción de Jay-Z y mezclarlas y poner que sí, la voz de Jay-Z en la pista de Linkin Park y viceversa. Y esas Y es un cuestiones trabajo son... producido por Mike. Exacto, y es como que, y bueno, y también cuando hablo de Fort Minor, ese es un proyecto que él también tiene en paralelo y que sacó un álbum, si no me equivoco, en 2004, 2005. Y el álbum de Fort Minor que se llama The Rising Tide tiene canciones que todavía son clásicos del hip hop. Hay una canción que se llama Remember the Name. Y esa canción la he escuchado desde fashion shows hasta centros o sea, te lo juro, o sea, lo he escuchado en lugares que no tienen nada que ver hasta ¿sabes? Cuando estás escuchando clásicos de hip hop y tal. Y ese proyecto... ese proyecto, si no me equivoco, fue enteramente producido por Mike. O sea, tipo, Mike tiene demasiado output y como que... Nada, el punto más interesante que me gustaría destacar de Fort Minor es que Fort Minor, inclusive en el nombre, es como minor de una nota menor y fort de que es una nota Ok. fuerte. Entonces es como una especie de contradicción musical de que tienes una nota fuerte que a la vez es una menor. No estoy muy claro si es la mejor explicación musical teórica que hay, pero... Exacto, pero lo que sí quiero decir es que Mike tiene muchísimas referencias de todos lados, desde el arte hasta
referencias de anime, referencias de la cultura japonesa, ya que él es mitad estadounidense, mitad japonés. Inclusive una canción que él tiene llamada Kenji, también de este álbum The Rising Tide de Fort Minor, habla de cómo la población japonesa fue tratada en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso le pasó a su propia familia. O sea, es un reconteo de lo que le pasó a su familia. Explicado en primera persona con un beat de rap súper criminal. Y son cosas que para nosotros que venimos de una cultura que todavía está como como que buscando su propio sonido o buscando su identidad nueva en esta Ok. nueva era. Son cosas que suenan súper innovadoras, pero quizás en el mundo de la cultura estadounidense, en el subgénero del hip hop, por decirlo así, es más común ver este tipo de análisis conceptual o de storytelling que usualmente se pierde en otras latitudes. Y nada, con todo este preámbulo, creo que ahora sí podemos como que entrar bien a lo que sería Post Traumatic. Entendiendo que Mike Shinoda es un producto no solamente de su cultura a nivel individual, sino también de su experiencia en Linkin Park, en Fort Minor y en todo lo que ha tocado. Ahora, Alejandro, que esta es la parte divertida. ¿Qué, o sea, yo sé que cuando te mandé el Post-Traumatic probablemente no tenías ni idea de por dónde empezar como a comprenderlo, así que cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia escuchando el álbum? Y, o sea, ¿qué tienes en mente cuando piensas en el álbum? Lo primero que me pasó cuando escuché el álbum fue que me quedé pegado inmediatamente con las tres primeras canciones. Yo creo que es algo que me está pasando Ajá. muchísimo cada vez que escucho un álbum. Es como que las primeras canciones son las que como que me atrapan inmediatamente. O sea, Place to Ujú. Start y Over Again fueron canciones que de alguna forma me atraparon netamente. Y creo que ya como la cuarta escucha del álbum fue como que di como que ya va, este sonido es muy parecido al que hace The Kid Laroi en el último, Ujú. o sea, en los últimos álbumes que él ha publicado, que casi que los álbumes son remaster o sea, el mismo tracklist y agrega un par de canciones más. Ajá. Y bueno, The Kid Laroi es un chamo de unos 17 años de edad, canadiense, y el sonido que hace es muy parecido al que de alguna forma conceptualiza Maya acá. Con esto quiero decir que quizás parte también de lo que puede inspirar a The Kid Laroi es el sonido que Linkin Park y Mike han traído. Porque Ujú. creo que ahorita estamos en un momento donde todas estas personas que hacen hip hop, por dar un ejemplo, no solamente están inspiradas en el hip hop que hizo Kanye, que hizo 50 Cent y que se hizo a principios de los 2000 o de los 90, sino que estas personas también vienen inspiradas, por ejemplo, del punk, del post-punk, del hard rock. Eso, por ejemplo, el caso de Travis Scott, cuando vemos un show de Travis Scott es mucho más parecido a lo que es un show quizás de un metal que de lo que venía siendo el hip hop tradicionalmente. Ujú. Entonces como que me traslada un poco ese sonido, que es un sonido con el que me siento muy cómodo, que me parece como que muy experimental, que es como si rapeara sobre bases de rock. Y hay partes líricas, hay partes de rap, hay quizás partes de R&B también. Y creo que esa riqueza que tiene Post-Traumatic fue lo que me hizo conectar bastante, por lo menos a nivel musical. Sí. Y al nivel lírico, creo que es una canción que, con su sonido y obviamente con las letras, te va a hacer llegar a lo que Mike siente o sentía en ese momento en que las compuso, y creo que es lo que él también buscaba. Porque Ujú. obviamente la conceptualización de este álbum es un poco intentar, sí, como un ejercicio para poder lidiar con todo lo que él está viviendo tras la muerte de Chester, y que él mismo ha Ujú. expresado al arte como forma, como terapéutico. Y es lo que vamos a comenzar a hablar en los siguientes minutos. Y creo que él te hace llegar a eso. Y por más que no entiendas el idioma, porque es un álbum netamente en inglés, sí hay un sentimiento que creo que trasciende más allá de cualquier idioma, y que lo vamos a sentir. Me parece un álbum muy rico en ese sentido. Yo creo que tú y yo tenemos como una costumbre de dividir los álbumes, aunque no sea muy claro en la forma en que son presentados. A ver, que no tengan un interludio, por Ujú. ejemplo. Pero creo que este Sí. álbum sí tiene varias partes y que suelen ser. Sí tiene un sonido que bien es muy similar y es muy reconocible en Mike. Al mismo tiempo tiene, o sea, una cantidad de sonidos que son muy distintos al otro. Y por eso me refiero a que de repente escuchamos una parte muy Linkin Park, o de repente escuchamos un R&B,
o una canción electrónica o de repente un rap bastante sencillo. Y creo que mientras avanzamos en Ujú, el álbum pasa de lo suave a lo más pesado y luego termina como en un punto neutro. Esa fue como la sensación que a mí me dio al escuchar ujú, por lo menos la versión de Lutz. ujú. Sí. Bueno, me parece brutal todo lo que dices porque lo más interesante de todo este proceso es que Mike, él dice que este álbum, a pesar de ser básicamente una terapia a través del arte, este álbum es un inicio del proceso. No es el final ni es ni siquiera el punto medio. O sea, Sí, exacto. justamente como lo defines que es un punto neutral, es exactamente como se siente, porque cuando estás tratando el duelo, ya sea de una persona que hayas conocido toda tu vida o una persona que acabas de conocer, de personas que escuchas en las noticias, cuando un ser humano siente la ausencia de otro ser humano, ya sea porque la persona haya fallecido o porque esa persona no pueda estar en tu vida, esa sensación es difícil de describir a veces y a veces es más difícil inclusive de tratar porque usualmente cuando te duele algo puedes tomar una pastilla o puedes ir al doctor y hay una solución inmediata. Pero cuando es un dolor que no puedes remediar, cuando es algo que sale de ti, es cuando se vuelve algo más complicado. Y creo que la manera en que Mike describe ese dolor tanto a nivel lirical como a nivel instrumental, ¿no? Es bastante especial. Por lo menos en la parte lirical, que yo, como que ese siempre es lo que me obsesiona. Las primeras canciones, o sea, Place to Start es como el inicio de donde comienzas, pues, un lugar de donde empezar. Y a medida que va pasando el álbum, él va tratando diferentes temáticas. Por ejemplo, hay canciones que tratan de, por ejemplo, cuando extrañas a una persona, pero esa persona no está, que es de nuevo la parte del duelo, o la parte de cuando no puedes tener un balance, cuando intentas todo lo que puedas, pero las cosas simplemente no tienen sentido. O también otra concepto es el concepto de tratar de hacer todo lo posible por estar bien y de ayudar a todo el mundo, pero sentirte destrozado por dentro. Y esa dualidad, ¿no? De que por un lado estás en piezas, estás destrozado, pero sí es que es como si estuvieras obligado a seguir adelante porque la gente te lo exige. En vez de que sea algo como que la gente te ayude, hay veces en que sientes esa presión social de que ¿por qué no estás bien? O sea, ¿por qué tu salud mental está deteriorada? ¿O por qué no simplemente you move on? ¿Por qué no sigues adelante en vez de estar constantemente en este estado de duelo? Y creo que cada persona lleva el duelo y la salud mental de manera distinta. Y es una Sí, estoy de manera, acuerdo. sí, es una manera interesante de ver cómo una persona que está en la palestra pública y que tiene una plataforma logra canalizar esa sensación de duelo y no lo transforma en algo ni comercial ni en algo comercial en el sentido negativo, ¿no? O sea, no lo transforma como en Sí, como déjame vender es mis que, sentimientos. exacto, eso me llamó mucho la atención porque el previo a la publicación del álbum, o sea, que en principio estuvo compuesto por 16 canciones y luego una versión de Lutz con 18 tracks, Ujú. entiendo que al principio sale como un EP con 3 canciones, Exacto. y luego él comienza a conceptualizar todo el álbum. Y si vemos, por ejemplo, de alguna forma los cover art de lo que es el EP y los dos álbumes, en digamos una versión sencilla y una versión deluxe, son distintos en las tonalidades de color. Y creo que eso puede ser un indicativo, obviamente, hacia dónde va girando o sea, el camino del proyecto. Pero algo que le planteó la disquera en su momento, porque él quería de alguna forma soltar este álbum y colocarlo en algún punto, con la intención de que los fans de Linkin Park, que también de alguna forma estaban viviendo este duelo por la muerte de Chester, de alguna forma entendieran lo que él estaba sintiendo y fuese como una terapia conjunta, ¿sabes? Ujú. En él componiendo y expresando lo que siente de alguna forma, sacándolo de su cuerpo y hablándolo, y también de los fans que querían escuchar algo, porque creo que los fans también esperaban que la banda hablara de cierta forma y poder sentir una conexión en donde todos se sintieran que se acompañaban y estaban juntos. Entonces, acá en la parte comercial, la disquera le dice como que
Mira, pero tú estás seguro de que quieres soltar un álbum, porque lo que está pegando ahorita son singles. Ujú, Y veníamos un momento entre, creo yo, 2014 a quizás 2018, 2019, en donde lo común era que simplemente los cantantes soltaran singles y quizás al final de varios singles los recopilaran todo en un álbum. ujú. Entonces, me costó entender un poco por qué la disquera, quizás porque es su negocio, veía mucho esta parte comercial, ¿no? Pero yo también entiendo que Mike no buscaba vender esto. Sí. O sea, él no buscaba que esto de alguna forma se transformara en venta porque creo que también se convertiría en que estás explotando el sufrimiento, ¿sabes?, humano y lo estás llevando a una parte de negocio. Ujú. Y creo que eso me parece, o sea, una cosa bastante baja, pero no era lo que él perseguía y creo que por eso él suelta este álbum y lo hace de esta forma, porque como les hemos dicho aquí, fue la forma en la que él encontró para hacer quizás catarsis de lo que le estaba pasando. No de sanar el dolor, no de simplemente voltear la página, sino de simplemente, y es algo que me llama mucho la atención que él dice, que es hablarlo, que cuando nos pasa algo, lo importante es hablarlo, porque si lo dejamos adentro de nosotros, nos empezamos a contaminar y no nos hace nada bueno. Creo que lo importante es expresarlo, porque expresarlo nos va a hacer razonar sobre ello y aprender sobre ello, que creo que es lo que perseguimos tras cada experiencia que vivimos en nuestra vida. Exactamente. Sí, y lo bastante bonito de este álbum es que aquí, o sea, hay canciones acá que son literalmente puro turn up y es como que estás así como que dale, ¿sabes? Tipo, tienes esta sensación bastante agresiva, pero la agresividad de Sí, Mike es distinta a la agresividad de Eminem, por ejemplo, porque cuando tú escuchas a Eminem rapeando con agresividad, sientes como que como ese fuego visceral que está saliendo a través de métricas barras. Pero cuando escuchas como que la rabia de Mike, es como una rabia templada. Es como una persona que ya ha pasado tanto tiempo por las mismas situaciones desde Linkin Park y todo lo demás. Quizás también su parte cultural. Que la forma en como él trata las canciones y canaliza esa energía es una manera que, por lo menos a mí, me hace sentir en cierta forma seguro y también me hace sentir de que yo puedo cantar estas canciones, sacar esa energía que llevo dentro y seguir con mi día y sentirme ligero. A diferencia de, por ejemplo, canciones sí. de Eminem o de otros artistas que son súper agresivas y es más bien como una especie de... Es como un efecto bola de nieve, que empiezas a cantar una canción y esa agresividad te hace querer ser más agresivo, que en ciertos momentos es necesario cuando estás, por ejemplo, qué sé yo, haciendo ejercicio y escuchas Till I Collapse, pero hay veces en que uno, sobre todo en un estado de duelo o un estado de vulnerabilidad emocional, es importante tener música o arte que nos permita no solamente canalizar esa energía, sino volver al balance. Y creo que este álbum tiene bastante de eso. Es que creo que el álbum sí representa ese altibajo, porque, o sea, en las primeras canciones ese ritmo suave creo que es como esa pequeña parte del duelo en donde aún estás asimilando todo lo que ha ocurrido y es como que básicamente no puedes creer lo que ha pasado. Sí. Y más cuando se trata de la pérdida, obviamente, de una persona tan cercana a ti. Y luego viene toda esa parte que es de ira y de rabia y de aún, o sea, sin comprender muy bien lo que pasó, pero intentando quizás luchar por aceptarlo, hasta una parte neutral que es cuando quizás acepta y comienzas a convivir con eso. Porque no, creo que no se trata de olvidarlo, sino de que simplemente comienzas a aprender a llevar tu vida quizás con este dolor y sufrimiento. Y aquí me gustaría tocar una parte que es una canción que creo que es con la que más me sentí conectado en el álbum, Ujú. que es Over Again. Es una canción que el coro no, a mí no se me sale de la cabeza. Y creo que me gusta mucho la forma en la que él trata quizás el dolor y el duelo en esta canción, porque creo que se refiere en esta canción a que el duelo o el dolor no es algo que simplemente pasas, lo aceptas y ya, sino que es algo que se repite y que te Ujú. toca luchar cada día con eso. Un día quizás lo aceptas, pero otro día vuelves otra vez a preguntarte por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Entonces creo que entender ese ciclo, creo que es una parte también muy importante que nos muestra cómo nosotros comenzamos a lidiar con todo aquello que nos pasa. Exacto, sí. Bueno, aquí estoy leyendo que Mike dijo que él escribió y grabó el primer verso de Over Again el día que hicieron el show
para tributo de Concierto Chester. póstumo. Exacto, de Ajá. póstumo. Y hizo el segundo verso 2 días después. O sea, tipo, este tipo de música cuando uno la escucha ahora es como que, wow, esto suena bastante preparado, bastante mezclado, lo que sea. Pero muchas de estas emociones son emociones que eran básicamente en el momento. Y era como una especie de, en vez de tomarle una foto o un video, él las captura a través de un sonido o inclusive a través de una imagen con las Exacto. portadas. Es que él dice que un disco, estas son palabras de él, ¿no? Él Ujú. dice, un disco refleja un momento exacto en el tiempo. Y es eso, o sea, captura la esencia de la persona en el tiempo en que compone y graba, por ejemplo, el caso de este álbum o estas canciones. Pero él obviamente sabe que Post-Traumatic es una fase que va a caminar durante mucho tiempo porque, como hemos venido diciendo, no es algo que lo que simplemente te desprendes ya, sino que creo que es algo que con lo que tú comienzas simplemente a saber vivir y saber llevarlo. Exacto, sí. Entonces, bueno, creo que Post Traumatic es un álbum que es mejor escucharlo que hablar al respecto porque hay demasiadas emociones que creo que pasaríamos días acá describiendo. Y algo que me gustaría tocar ahora, también inspirado lógicamente del álbum, es no solamente el duelo como una parte necesaria de la vida y que no podemos evadir, sino más allá de eso, el hecho de que siempre estamos en una especie de ciclo que trae dolor. Ya sea el ciclo de perseguir nuestros sueños, el ciclo de crecer, tanto física como mental y espiritualmente. Y todas estas partes de la vida son partes que a medida que uno va creciendo tenemos que asimilar. Y es difícil cuando estamos, por ejemplo, en nuestra adolescencia o cuando somos niños y pensamos que todo va a estar bien y que el mundo es una burbuja perfecta. Pero a medida que uno va creciendo y vas experimentando la vida de diferentes puntos de vista, te das cuenta que hay muchas cosas que simplemente solo te queda aceptar. Y ese proceso de aceptación es completamente distinto para cada uno. Hay personas que aceptan las cosas a través de la fe, ya sea a través de una religión o a través de la espiritualidad en general. Hay personas que lo aceptan a través de la filosofía, por ejemplo, a través del estoicismo. Pero lo importante, y es lo que queremos como recalcar en este episodio, es que sin importar cuál sea tu forma de aceptar el duelo, es importante que eventualmente lo aceptes y que no es una carrera, no es algo que ni Alejandro ni yo te estamos obligando o estamos diciendo que esto es inmediato, sino al contrario, que entiendas que lo que estás pasando en este momento es completamente normal y que va a ser un alto y altos y bajos que no puedes realmente controlar, pero que si bien es algo que tenemos que experimentar eventualmente y que cada uno tiene un contexto distinto, lo importante es recordar que todas estas experiencias eventualmente pasan y que si bien hay momentos fuertes de dolor, siempre ese dolor se transforma en una experiencia que nos permite ser más fuertes. Como vemos en el caso de Mike Shinoda, quien en esta época, en 2018-2019, saca Post Traumatic y hoy en día está haciendo música y tiene más felicidad, tiene más capacidad de seguir adelante. Y no solamente él, sino toda la gente a nuestro alrededor, ya sea en el contexto mínimo, micro, que serían nuestros familiares y amigos, o inclusive a los doctores que están atendiendo gente ahorita en la pandemia, toda clase de personas que siguen día tras día. Entonces como que el mensaje, y con esto te doy la palabra, Alejandro, es que sin importar qué tanto dolor estés pasando en este momento, recuerda que las cosas van a mejorar y que cada persona tiene su forma de lidiar con ello. Encuentra una forma que sea saludable para ti y recuerda que no te encuentras solo, no te encuentras sola. Que siempre hay personas que les importa tu vida y como dice Linkin Park en One More Light, ¿a quién le importa si una luz se apaga? A nosotros nos importa. Me quedo con lo último que dices porque creo que la soledad y el tiempo son dos factores que son muy importantes en el momento de que nosotros comenzamos a pasar una fase en la que intentamos aceptar todo lo que nos está pasando. Y creo que en esta dinámica tan acelerada que estamos viviendo en los últimos años, sigue siendo cada vez más importante entender que cada persona tiene un tiempo distinto.
y los duelos en sí o las fases en las que nosotros nos permitimos aceptar las realidades en las que nos estamos afrontando no tienen un tiempo como tal, no es algo que debemos hacer en un par de semanas o en 3 meses, sino es que debemos darle ese lapso necesario para que de alguna forma madure y se vaya transformando y también nuestra capacidad de entenderlo vaya mejorando, porque nosotros vamos a ir creciendo respecto a eso. Y es algo de lo que Mike también hablaba y creo que se refleja un poco en cómo también ha sido la relación que ha tenido cada miembro de Linkin Park para con la banda desde el fallecimiento de Chester. Eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en el caso de Mike, él no se ha ocultado en entrevistas, él no ha evitado hablar de esto, creo que todo lo contrario y obviamente mediáticamente lo han buscado mucho para conocer un poco cómo él se siente y la opinión que tiene respecto a todo lo que ha vivido la banda y él personalmente. Y le han preguntado mucho por música o proyectos que Linkin Park con los que pueden venir o pueden estar trabajando, cómo sería el después de la banda sin Chester Bennington. Eh, También le han preguntado cosas insólitas como si se han planteado tener a Chester como un holograma en los conciertos que ellos quieran hacer en los siguientes años. Sí. Y él ha respondido mucho a que no lo sabe y que simplemente la banda necesita su tiempo y que él no sabe cuánto es. Que sí hablan, que tienen una buena relación, pero que evidentemente hay mucha tensión en cada uno de ellos y en la relación que tienen porque la pérdida que sufrieron es algo que no puede ser cuantificable de ningún tipo de forma. Sí. Y eso es uno de los detalles que creo que es más importante y es que cada uno, ¿sabe? Tenemos el poder de decidir y ver y notar cuánto es el tiempo que nosotros vamos a dedicar a poder sobrellevar este tipo de cosas. Y el otro punto es la soledad, porque el hecho de crear este proyecto como Post Traumatic también lo ayuda a él a saber que no está solo, a saber que hay un montón de personas que han seguido a la banda en los últimos 20 años y que también sienten mucha parte de lo que él siente y que cuando tú no estás solo, cuando tú sabes que no eres el único, sino que lo que tú sientes también otra persona igual a ti lo siente y le importa, creo que ahí comenzamos a hacer comunidad, comenzamos a hacer equipo y el apoyo comienza a ser más grande. Y creo que lo importante es siempre no sentirnos solos. Somos humanos, todos nosotros pasamos por los mismos procesos en su tiempo de vida y en su forma de vida, pero al final tenemos que entender que no estamos solos y que lo que nosotros vivimos, otras personas también lo han vivido y otra persona lo vivirá. Y creo que el hecho de que aprendamos de eso y que nos apoyemos es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y creo que un ejemplo de eso obviamente ha sido el COVID-19, todo lo que ha pasado en los últimos par de años con la pandemia, porque creo que ha sido una época en donde ha habido mucho duelo, ha sido de lidiar con muchísimas cosas, la gran mayoría de las personas con pérdidas, otros quizás con distintas cosas que el COVID ha forjado a nivel económico, a nivel de relaciones. Entonces creo que es importante siempre sentir que así como nosotros sentimos, otras personas también lo hacen y que eso nos ayude también con este sentido de comunidad, saber sobrellevar todo lo que se nos presenta. Exacto. Y bueno, para terminar este episodio de una forma bastante, no diría alegre, pero de una forma inspiradora o con un poco más de energía para poder seguir adelante. Cuéntame, Alejandro, ¿cuál canción o cuáles canciones le recomendarías a la audiencia? Creo que Place to Start y Over para mí son las dos canciones que obviamente son las que te van a introducir a todo el concepto del álbum, pero son las canciones quizás con las que yo más me conecté. Y fueron canciones que también me llevaron un poco a conectar con Linkin Park de nuevo, porque creo que te había contado un poco que yo obviamente estuve como que muy mezclado cuando escuchaba música quizás de adolescente con el rap y era como que 100% hip hop y quizás poco abierto a escuchar otras cosas, aunque tenía obviamente una gama musical bastante amplia desde cierto punto de vista, por obviamente influencia de mi familia, amigos, etcétera, desde la salsa, o sea, una familia que es súper salsera, Ajá. hasta quizás bandas muy clásicas de rock como Queen. Ajá. Pero, por ejemplo, una persona que me hizo conectar mucho con quizás toda esta parte del rock alternativo que me gusta muchísimo es Gabriela.
Ujú. Y recuerdo que cuando estábamos en la universidad a veces teníamos espacios entre clases, cosas que uno llama huecos, que una clase termina a las 8:30 y la siguiente clase la tenemos a las 12 del mediodía. Ujú. Entonces recuerdo que a veces nos íbamos y nos sentábamos en su carro a escuchar música y gran parte de lo que sonaba era Linkin Park y Vinlo Versus. Y Wow. creo que ese fue el momento que realmente yo conecto con Linkin Park y ahora tú o sea, sin prestarle mayor atención a Mike hasta ahora, que tú me lo presentas, pero Ajá. estas dos canciones, Place to Start y Over Again, me llevaron a conectar mucho con Linkin Park y creo que más con One More Light y precisamente con el sencillo One More Light, que es una canción que cada vez que la escucho o sea, no sé, o sea, me pone en un mood en donde completamente reflexivo, introspectivo y creo que es una canción que también me gustaría recomendar. Sí. No, excelente. En mi caso, como para hacer una contraparte, yo creo que o sea, yo he escuchado este álbum hasta el cansancio y al principio Place to Start y Over Again eran como ese inicio, ese trío inicial es bastante fuerte. Pero hoy en día, yo también he pasado ciertas etapas de duelo, por decirlo así. Y ahorita mi mood o las canciones que me gusta recomendar es canciones más que son como en superación, ¿no? Como esa parte, el after, el después de toda la cuestión. Y la canción, honestamente, que más me da esa emoción es Running from My Shadow, porque es una canción que tiene como que un puente al final que dice, yo estoy corriendo, o he estado corriendo de mi sombra, pero ahora mi sombra es mi único amigo. Y como que esa emoción, creo que para quienes estén luchando con cualquier tipo de oscuridad, ya sea por ejemplo un duelo o alguna pérdida, alguna sensación de no sentirse adecuado con uno mismo, cualquier tipo de situación que pese, en general yo le describo eso como una oscuridad, por decirlo así. Em, Siento que Running from My Shadow es la canción que te hace sentir, primero, como que reconocer que esa oscuridad es parte de ti y luego que eventualmente vas a tener que aceptar que esa oscuridad también es tu amigo o tu amigo, o como lo quieras imaginar. Y que esa parte de ti, si bien es una parte que te disguste o que te moleste o que a veces te ale y no te permita seguir adelante, cuando logras aceptar esa parte de ti y te aceptas de forma completa, es cuando no solamente puedes relucir, sino que tu luz va a ser mucho más fuerte, porque entiendes que la sombra es donde la luz descansa, como diría Nach. Entonces, nada, Place to Start, Over Again, One More Light, Running from My Shadow. Esas son nuestras recomendaciones. Y esperamos que este episodio, si bien es un poco más corto, tenga la misma energía que siempre les deseamos dar. Esperamos que estos temas que hemos tocado, si bien son temas sensibles, recuerden que son temas importantes y como hemos mencionado miles de veces, es importante hablar y conectarnos a través del arte. Así que bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir, Alejandro. Así que cuéntame, ¿cómo quieres cerrar esto? No, yo agradecerte de nuevo. Creo que toparme con este álbum a veces son cosas que uno necesita. O sea, el hecho de que hayas recomendado Running from My Shadow me parece increíble porque a veces uno como humano reniega mucho de quizás toda esa parte no tan brillante que tenemos. Sí. Pero tenemos que entender que eso nos conforma y creo que entendernos desde ambos puntos de vista, quizás de lo menos brillante hasta lo más brillante, es lo que nos permite entender todo lo que nosotros conformamos y entender realmente nuestra naturaleza. Entonces, creo que me encanta que haya sido tu recomendación y que también a veces es necesario todos estos sentimientos tan a veces caóticos o muy internos que nosotros tenemos, también pasearnos por ellos de vez en cuando y creo que esto fue lo que me mostró Mike en este álbum de Post Traumatic, porque quizás yo venía de un tiempo donde toda la música que consumía era casi que me mantenía muy arriba, muy en hype, quizás lo que no lo hacía era a veces repasar algunas canciones de Post Malone, por ejemplo, pero o el mismo álbum como hablaba al principio de Kid Laroi, pero creo que este álbum también me hizo pasearme por unos sentimientos que tenía quizás un tiempo que no los repasaba y que a veces es muy importante saber que están allí y que
y que también forman parte de lo que nosotros somos como personas. Bueno, esto es Spread the Bars, conectando el mundo a través del arte, entendiendo que el arte también es una forma de catarsis y de lidiar con lo que nos rodea, como un ejercicio que nos ayuda a entendernos también mejor a todos. Perfecto. Gracias de nuevo a ti por escucharlo y bueno, por estar acá cada semana en estas conversaciones. Y bueno, esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio. I wish I knew where to start. Instead, I watch myself fall. I promise you that I would call, but I can't. I'm just hardly awake. I'd rather sleep over again while I cry and breathe. Nothing makes sense, and when I sing about you is all that I think of. And maybe I'm crossing the line. Maybe it's my brood in disguise. Maybe my bruises are lies. Maybe my pain is a lie. Maybe it's okay to be right, about to break and I try to stop this time. Maybe I'll hold it together tonight. Maybe I'll find you and it will be fine, 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 fine. I'm tired of this grief, tired of this belief, tired of enemies bothering me with fake amnesties. Not many were there when the pain was at its peak. Now that I'm better, you claim that you helped me? Nah, this goes better recon my Splinter Cell skills. I can make an album using only Thompson Steel Kill. Running from my shadows long enough, now I just sit still. Meditate on my pain, let it heal. That's what real is, ill is. Lyricists you'll find, spitting the lyrics and beats made by my many alter egos. I'm hard to define. I flow in any mode, making it up as I go with my rhymes. Yeah. Lift off, back with the rap that lacks any flaw. Been in a space less than XCRO became a misspelled Lincoln Park. Some hating on me when I owe you nothing at all, except to my family and friends. Robert, Dave, Yo, Chester, Mike, and God. Ali and I said the podcast world on fire in every form. Can't hear any complaints. We must be probably wrong. Some say I think we proved them all wrong. Lo que este verso representa lo entenderá quien sale su corazón. Yeah. Spread the bars, yo. 008 8 8 Venezuela, papi. Yeah.